Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los amigos, amigas que se están conectando para un programa más de aquí de esta transmisión, otra mirada aquí en el Ecuador Today. Y el día de hoy, pues tenemos realmente el gusto, el honor de contar en nuestro programa con el magíster Guillermo Churuchumbi. Ustedes ya lo conocen, es el coordinador nacional del movimiento Pachacutic, un movimiento que sin duda lo consideramos un movimiento del pueblo, ¿sí? Podríamos decir, Guillermo, que quizás el Pachacutic sigue siendo, ¿no? A pesar de los desafíos que tiene, el movimiento que más ha conectado con bases sociales, con organizaciones sociales y quizá por eso mismo muchas de sus contradicciones. Pero bueno, de eso vamos a conversar con Guillermo, porque si bien ha habido altos y bajos en el Pachacutic, también tenemos buenas noticias. Parece que tenemos ya candidato presidencial o precandidato, como lo ha dicho el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y serán algunos de los temas que conversaremos el día de hoy con Guillermo. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, primero un saludo, agradecerte que estés aquí. Y bueno, primero iniciemos. ¿Cómo les fue en esta gran convención nacional que de alguna manera pues ya nos va poniendo el programa y los retos para la izquierda y para la unidad de la izquierda rumbo a estas nuevas elecciones? ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto, Verónica Silva, en otra mirada de Ecuador Today. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos los amigos que están en el mundo. Seguramente estarán celebrando el Día del Padre. Algunos son padre y madre, así es que un abrazo grande para toda aquella gente. Felicidades y saludos desde la tierra de Dolores Cacuango, de Tránsito Amaguaña, mujeres luchadoras desde Cayambe, mujeres luchadoras por el derecho a la educación, por el derecho a la salud, por el derecho de las mujeres. Así es que un abrazo grande desde ese rinconcito, desde los páramos de Cayambe. Perfecto, Guillermo, no, pues seguro, y sí tienes razón, un saludo a todos los padres de nuestro país, de la región, del mundo, ¿no? Esos padres responsables que siguen haciendo, pues, familia, siguen haciendo patria, donde quiera que estén, y creo que es justo hacer este merecido saludo. Y bueno, decíamos que acaban de tener una convención importante en el Pachacutic, y el sentido principal de esta convención era precisamente organizar un poquito cuál es la propuesta que nos están haciendo el país. Y quizás vamos a iniciar por ahí. ¿Cómo evalúas la convención, querido Guillermo, rumbo a las elecciones y pues también rumbo a lo que ya Leonidas decía, planteemos una unidad en la izquierda? Bueno, primero decirte que nosotros en los meses anteriores, bueno, tú sabes que estoy cerca de 5 meses al frente de la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacuti, Así es. una situación complicada, difícil, como tú mismo habías manifestado, pero tú mismo le has dado una respuesta. Es un movimiento que está cercano al pueblo, junto al pueblo, es el alma del pueblo, y es así que desde hace 4 meses atrás iniciamos un proceso de visitas en el territorio para conversar con muchísimas autoridades, con alcaldes, con Ujú. prefectos, con presidentes de juntas parroquiales, con líderes de las organizaciones sociales, populares, indígenas, para escuchar qué es lo que ellos quieren, qué proponen para la renovación del movimiento Pachacuti, qué proponen para la reorganización y fortalecimiento del movimiento Pachacuti. Así es que en ese contexto hicimos una visita relámpago en las 24 provincias del país. Me queda Estados Unidos y Europa. Muy pronto estaremos en estos países. Y por otro lado, decirte también que hicimos tres convenciones de regionales, una en la costa Tanto. ecuatoriana, en la sierra, en la Amazonía, y precisamente la coordinación más cerca del territorio, más cerca con los agricultores, con los campesinos, con las mujeres jefas de hogar, con profesionales, inclusive también con organizaciones indígenas. Hemos estado en la costa, en la sierra, en la Amazonía, generando un espacio democrático, participativo, incluyente,
esta última intervención te manifiesto es que hay muchísima gente, han dicho: "Va, yo soy simpatizante del Pachacuti. El Pachacuti, sus ideas, sus propuestas, sus principios, recoge mi pensamiento, pero yo no soy de Pachacuti". Y entonces, por ejemplo, en la costa ecuatoriana participaron varios colectivos de montubios, asociaciones, estuvieron agricultores de arroceros, de bananeros, igualmente también de los representantes de las asociaciones y barrios de la ciudad de Guayaquil. Entonces nos llenó de mucha alegría, pero también de mucha nostalgia. Decir que estos sectores siguen siendo excluidos de la política pública, de la democracia, excluidos del Estado, y hay fuertes procesos de empobrecimiento. Entonces, pero igual lo trasladamos también para la serranía ecuatoriana, mientras que en la serranía ecuatoriana están hablando de la defensa de los páramos, de los emprendimientos, de promover el tema del turismo, que también está ausente el Estado, está ausente la democracia, por no decir. Igualmente llegamos a la Amazonía, donde los compañeros igualmente dijeron: tenemos que cuidar los bosques, son los últimos, como el Yasuní, son los últimos espacios naturales que quedan en el mundo. Y Claro. por supuesto también dijeron: estamos enfrentando con las petroleras, nos enfrentamos con los grupos de las empresas transnacionales mineras. Es Ujú. decir, que en el territorio, en estas tres eventos regionales, hemos ido escuchando, recogiendo propuestas, sus aspiraciones para concretar en un programa de gobierno para el año 2025. Y en estas tres regiones también manifestaron la candidatura del compañero Leonidas Visa, por no decir por unanimidad, por consenso, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, manifestaron: ya es hora que un indígena llegue a la presidencia de la República, pero más allá de lo étnico, que un hombre, un líder que sintonice con las causas sociales, con las luchas de las mujeres, con las luchas de los ecologistas, llegue a la presidencia de la República. Así es que en este contexto se vuelve a ratificar en la Convención Nacional, que lo hicimos el 8 de junio en el Coliseo de Solanda. Como tú habrás visto, los Sí, mismos medios de comunicación calculan que hemos sido aproximadamente 4,000 representantes de así las es, 24 impresionante. provincias del país. Así es que Una en gran este contexto convocatoria. se vuelve a ratificar la candidatura del compañero Leonidas Issa, y se vuelve a ratificar un programa de gobierno que se ha salido desde las necesidades, desde las respuestas de nuestra gente. Exactamente. Y claro, esto asombró mucho. Yo diría, Guillermo, también por la necesidad de respuestas que tenemos los ecuatorianos ante la crisis que estamos viviendo. No solo una crisis de inseguridad que ya parece ser que no tenemos certezas con las políticas que nos está mostrando el gobierno del señor Noboa, sino de tú la condición mismo de empobrecimiento que se está viviendo en las clases medias y en las clases populares cada vez de una manera. Digo yo que ya estamos en los números rojos, ¿no? De los estándares internacionales, o sea, están viendo una problemática en el Ecuador que yo diría que es momento que las fuerzas políticas pongan esta realidad como el principal objetivo a resolver, ¿sí? Y lo que veíamos de interesante, el programa que le están proponiendo también al Ecuador. Y ahí yo diría, Guillermo, ¿cuál es la garantía que nos dan a los ecuatorianos, a los que creemos, sí, en las propuestas desde la izquierda, en las propuestas populares, de respetar esos estatutos, ¿no? Colectivos que ha representado siempre a la CONAIE, al Pachacutic, y no tener estas infiltraciones desde grupos de derecha, grupos que han hecho mucho daño al Pachacutic, como hemos visto, de tú, personajes como el señor Vanegas, ¿no? U otros personajes, por no mencionarlos, Guillermo, pero que han lacerado esa tradición popular y esas adhesiones que mucha gente, muchos ecuatorianos, sin duda han tenido con el Pachacutic. ¿Cuál es la garantía en este periodo? ¿Qué nos dice? Sobre el último tema, yo quisiera también pedir perdón a todos los militantes, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, aquellos jóvenes que aún tienen la esperanza en este país, en el mundo. Ujú. Decirles mil disculpas por algunos, no todos,
algunos asambleístas del movimiento Pachacuti que lastimosamente se infiltraron, como tú dices, no respetaron los principios ideológicos, políticos, no respetaron las decisiones colectivas. Así es que para eso estamos ahora. Ahora estamos con estas nuevas ideas renovadas, con propuestas renovadas, con una nueva imagen de Pachacuti intercultural, plurinacional. Y claro, como tú decías hace un momento, mire, la situación económica que vive el Ecuador es terrible. Están en líneas rojas, el país ya no aguanta más. Eh, Te digo Claro. algunos datos, cerca de 6 millones de ecuatorianos viviendo con $3 diarios, o cerca de 2 millones de ecuatorianos viviendo con $1 diario. Ujú. Eh, o podemos decir que 150.000 jóvenes no lograron ingresar a las universidades. El último régimen escolar de la costa ecuatoriana, cerca de 60.000 niños no pueden ingresar a las escuelas, no pueden matricularse porque no tienen útiles escolares, no tienen desayuno escolar. O mire, en una encuesta han manifestado, usted estaría, si es que hubiera una oportunidad de salir fuera del país, ¿se iría del Ecuador? Claro, el 60% de los ecuatorianos han manifestado que quieren irse fuera del país, o 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo, o el año pasado, hablando del tema de seguridad, que nos han manifestado que el gobierno está combatiendo el tema. El año pasado hubo 2.200 homicidios, 2023, 2.200 homicidios, pero a finalizar mayo de 2024 existen más de 1.850 homicidios. Esto significa que al finalizar el año, si no damos respuestas sociales, económicas, si no resolvemos del hambre, la pobreza, la medicina, no resolvemos el empleo de los jóvenes, esto significa que al finalizar este año vamos a duplicar, quién sabe, vamos a triplicar los homicidios producto de la violencia, producto de la inseguridad en el Ecuador. Esa es la situación que está viviendo y por lo tanto el movimiento Pachacuti, tú y yo y el resto tenemos que ser profundamente responsables con un programa de gobierno, responsables con nuestro actuar, responsables con coherencia y militancia política para dar respuestas del Ecuador. Así es, Guillermo. Y yo creo que tú has dicho ahí algo muy interesante, ¿no? Cuando uno tiene un programa, un proyecto que mostrar, pues va a ser también mucho más fácil esas alianzas, ¿sí? Porque lo que vamos a decir es que de alguna manera la derecha en este momento en el poder, la oligarquía en el poder, podríamos decirlo, ¿no? Pues no va a ser muy fácil, ¿no? Que dejen una estructura que pues sigue alimentando sus mismos grupos económicos. Ahora, este proyecto político que tú nos estás presentando, que nos están presentando colectivamente, ¿con qué otros espacios se espera contar para un triunfo en el 2025, Guillermo? Mire, nosotros creemos que es importante, a ver, primero un programa de gobierno para 2025 que sea nacido desde las necesidades de nuestra gente. Este Ujú. programa de gobierno que responda, se transforme en política pública, en política social. Es decir, un programa de gobierno que podamos fortalecer al sistema educativo, podamos fortalecer a la salud. En estos momentos, mira tú, si vas a un hospital o un centro de salud, no existe ni siquiera un paracetamol. Esa es la situación que vivimos en el Ecuador y por lo tanto nosotros estamos hablando de un programa de gobierno de cero hambre que tenemos. Mire, hablamos de soberanía alimentaria. Nosotros tenemos nuestros agricultores, nuestros campesinos de la costa, de la sierra, por no tener una buena vialidad, se está pudriendo en el campo. Pero si tuviéramos una buena vialidad, pero si en las grandes ciudades del país tenemos que implementar centros de acopio para que toda esta producción podamos llevar a los centros de acopio, desde ahí organizar ferias productivas en los barrios, en las ciudades, con las asociaciones. Esto significa que va a activar la economía, pero por otro lado vamos a valorar toda la productividad de los campesinos, de los agricultores, van a mejorar sus precios, pero también necesitamos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente de las grandes ciudades puedan acceder a productos de buena calidad, pero también a mejores precios. Por ejemplo, esto es importante, un programa nuestro
fortalecer la soberanía alimentaria o declarar al Ecuador, un segundo tema, declarar al Ecuador libre de extractivismo, libre de la minería. Y creemos que es importante también que nosotros como los ecuatorianos empecemos a repensar otro tipo de economía. No solamente dependamos de la madre naturaleza, la explotación, la expoliación de la madre naturaleza, no pensemos otro tipo de economía, fortalecer la agricultura, la ganadería, la artesanía, el turismo, que es fundamental. Si nosotros lograríamos traer en medio de la seguridad, porque si vamos a garantizar las seguridades reduciendo la pobreza, garantizamos las seguridades con mayor inversión en educación, con más salud, reducir el hambre y por otro lado también reducir la pobreza. Y con eso vamos a mejorar las condiciones mejorar las condiciones de vida, pero también reducir el tema de la inseguridad. Y podríamos promocionar al Ecuador como una potencia turística. Si al año lograríamos traer 4.000 turistas al año, tendríamos aproximadamente entre 4.000 a 5.000 millones de dólares de ingreso al año, mientras que con la minería solo se tiene 400 millones de dólares de ingreso por año. Es decir, que tenemos que empezar a repensar otro tipo de economía, otro tipo de alternativas, como el tema de la energías alternativas. Tú sabes que hasta febrero parece que en el Ecuador vamos a seguir todavía con el racionamiento eléctrico. No puede ser posible nosotros teniendo ríos, cascadas, agua en la costa, en la Amazonía, que tenemos potencialidades para implementar sistemas hidráulicos o energía solar, que vivimos en la mitad del mundo, o la energía eólica. Por eso es que en nuestro programa de gobierno proponemos también que podemos desarrollar energías alternativas, energías amigables con el medio ambiente, pero por otro lado también podamos reducir los costos de producción, reducir los costos de energía que esté al alcance de todos los ecuatorianos, y con esto también podemos mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Claro, Guillermo, yo te decía, y es interesante, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer otro programa solo para analizar el programa político-social que está mostrando el Pachacuti para las próximas elecciones, que sería interesantísimo discutirlo. Pero yo te decía, ¿con quién se están haciendo esas alianzas para ganar? Recordemos, serán 2 semanas, sí, tuvimos el triunfo que nos llenó de alegría, ¿no? De Claudia Sheinbaum en México junto a un proyecto de transformación, no solamente social, sino económica, política, ¿no? Como lo llaman la cuarta transformación. Pero para que ellos logren mantener ese proyecto, tuvieron que aliarse con otras fuerzas políticas, ¿no? Ahí vimos al Partido del Trabajo, vimos a los ecologistas como partidos, pero a un sinnúmero de organizaciones sociales que dijeron esta vez, a pesar de las críticas y de los retos que también tiene Morena y la Cuarta Transformación, pues no le vamos a dejar a la oligarquía, a esa derecha mexicana, que retome el poder. Yo digo, ¿hasta qué punto la conciencia de la izquierda en el Ecuador? Pues tenemos claro que cuando gobierna la oligarquía, pues solamente es más y más destrucción para el pueblo ecuatoriano. Sí, es hacer del Estado, hacer de sus instituciones prácticamente un motín, ¿no? Para que estos grupos económicos ahora en el poder sigan beneficiándose cada vez más. Como ejemplos, pues tenemos varios que ya en pocos meses nos ha dado el señor Novoa, ¿no? El caso Long, por ejemplo, es uno solo de ellos, pero las negociaciones que ya están haciendo a nivel incluso internacional con grupos de su familia es otro ejemplo, por ejemplo. Entonces, ahí yo sí te pregunto, viendo estos ejemplos internacionales de que es necesario la unidad, lo mismo que le pasó a Colombia, por ejemplo, ¿no? El presidente Petro logró mantener un programa de gobierno que dijo, bajo este programa nos unimos las distintas fuerzas y lo lograron hacer. Algo parecido ocurrió en Brasil y llegaron a la presidencia. ¿Tú con quién estarías pensando o con quién están pensando hacer pues estos diálogos necesarios para que se pueda tú llegar a un triunfo? Porque no es posible, como tú has dicho, o realmente ya no nos merecemos que nos siga gobernando la oligarquía, Guillermo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el programa de gobierno tiene que ser el punto de construir procesos de unidad entre la izquierda, inclusive con y la izquierda no necesariamente son partidos políticos. La izquierda me refiero
a ciudadanos comunes y Exacto, corrientes, a así es. organizaciones de ecologistas, organizaciones sociales, organizaciones populares, organizaciones de Federación de Barrios, de Quito, de Ujú. Guayaquil, de Cuenca, que hemos estado en conversaciones y inclusive muchos de ellos han participado en las sugerencias, en las propuestas del programa de gobierno. Con ellos son los que nosotros vamos a sintonizar, pero por otro lado también estamos conversando con algunos actores políticos. Esperemos que depongan también las actitudes, porque a veces veo que también todavía en el Ecuador hay un racismo de izquierda, les digo con absoluta sinceridad, y entonces todavía con miedo, con recelo, podrá, no podrá, los indígenas, yo creo que les digo con absoluta sinceridad, porque ahí tenemos un candidato presidencial de Leonidas Ista como un candidato, como un líder que en estos momentos nos representa no solo a los pueblos indígenas, sino también a los sectores sociales, a los sectores ecologistas. Así es que aspiramos que depongamos, empiezo yo también, depongamos ciertas actitudes sectarias, necesitamos abrir, necesitamos conversar, dialogar a través del programa de gobierno con otros actores sociales. Pero bien, si bien es cierto, también estamos conversando con algunos partidos, con algunos movimientos de izquierda, estamos conversando, esperemos que en pocos días, en pocas semanas, se pueda visibilizar este proceso de unidad. Estoy seguro que con todos no será, pero una importante una importante convergencia con algunos partidos de izquierda, pero también con organizaciones sociales, con movimientos sociales, como ecologistas, lo vamos a hacer alrededor del compañero Leonidas Ista, alrededor no solo de Pachacuti, porque Pachacuti dejémoslo a un ladito, sino pensemos en el país, pensemos en el Ecuador, pensemos en los 17 millones de ecuatorianos. Por ellos creemos que es importante renovar una propuesta distinta, diferente, para resolver problemas de hambre, de miseria, de desempleo, de inseguridad en el Ecuador. Incluso con actores económicos, Guillermo, ¿no? Recordemos cuando inició, por ejemplo, el proyecto del MAS en Bolivia, uno de los actores importantes que también dieron impulso al triunfo del entonces Evo Morales, pues fueron grupos económicos regionales que pues ya se sentían totalmente fuera de la lógica, vamos a decir, del comercio incluso nacional, con tantas políticas internacionales en favor de los mercados internacionales que ocurría en Bolivia. Yo digo, lo mismo nos ocurre ahora en Ecuador, o sea, los pequeños productores, incluso los medianos productores que se están sintiendo, vamos a decir, abandonados, ¿sí? No hay un Estado que proteja la producción nacional y no hay un Estado que realmente ponga esa producción como una prioridad. Digo, hay grupos económicos que quizás, sin duda, están dispuestos también a conversar con el Pachacuti, Guillermo. Mire, afortunadamente mi experiencia de haber sido alcalde cerca de 9 años, eso me ha dado la certeza y la confianza de tener relaciones con algunos empresarios. Yo veo que aquí en el Ecuador también existen empresarios patriotas, empresarios comprometidos, empresarios responsables con la ecología, con sus trabajadores. Así es que con ellos también estamos con dos, tres empresarios hemos estado en conversaciones, aspiramos que podamos entender y por otro lado también a través del programa de gobierno, porque este programa de gobierno no es que vamos a acabar con los empresarios, no, al No, 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 contrario, no, al contrario. necesitamos juntar con los empresarios, con los Así es. emprendedores, con los microempresarios, con la mediana empresa, necesitamos juntar para sacar adelante al país, porque decir que solo la gente de abajo, la gente humilde, sencilla nomás, no, no es posible. Necesitamos también de esos empresarios patriotas que pagan impuestos de forma responsable, que aportan para el desarrollo y el progreso de este país, por supuesto, que estamos dispuestos a conversar y dialogar. Exacto, eso te mencionaba porque muchas veces vamos a decir, el discurso de la oposición es precisamente que desde la izquierda, que desde estos sectores populares, pues no se tiene un sentido de cómo funciona la economía, cómo garantizar más ingresos para el país. Y yo creo que eso es totalmente equivocado. Hemos visto experiencias exitosas, incluso desde tu alcaldía, que se lograron, pues, retribuir, vamos a decir, al Ecuador
con ingresos importantes a nivel internacional, ¿no? Tú mismo comentabas en una entrevista anterior que lograste hacer proyectos, sí, ligados al tema hídrico, ligados al tema agrícola, que lograste beneficiar a miles de campesinos, incluso pues ligados a sectores productivos. Quizás por ahí podríamos esperar también, digo, esas unidades de estos sectores, no sé, digo, pensando en que la posibilidad, ¿no? De este programa popular llegue al poder, Guillermo. Por supuesto, mire, nosotros vemos que en estos momentos el calentamiento global nos afecta a todos, no solamente al sector popular, a la clase o a los indígenas o a los campesinos, también está afectando en términos generales, en términos económicos, globales, nos están afectando. Pero la situación económica que vive el Ecuador en estos precisos momentos, mire, el tema de la inseguridad, del narcotráfico, no solamente es al simple ciudadano, también a los empresarios, a los emprendedores, y por lo tanto sí necesitamos juntarnos todos y de manera abierta, democrática, estamos dispuestos a debatir, a conversar el programa de gobierno donde podemos hacer alianza público-privada, alianza pública comunitaria o privada público o privado comunitario, es decir, hay distintas modalidades que podemos arrimar el hombro para transformar en un país solidario, un país de suma causa, pero también un país con responsabilidades compartidas a nivel del pueblo, pero también a nivel empresarial. Y por supuesto también la responsabilidad de los políticos, de los medios de comunicación. Y yo digo también ahí ver las alianzas, Guillermo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la costa ecuatoriana, ¿con quién se está conversando? Si bien hubo una convención, pues también vimos que muchas alianzas que se hicieron, por ejemplo, a nivel de la costa ecuatoriana, como lo habíamos comentado, pues no ayudaron mucho a la consolidación del proyecto del cual mencionas, ¿no? Yo creo que siguiendo lo que ya propusieron ustedes en la convención, va a depender mucho de los actores políticos que también abanderen este proyecto, ¿no? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Y retomando un poquito el triunfo que te decía en México, fue interesante, imagínate que logran los mexicanos ganar una nueva elección con muchos más votos que hace 6 años cuando ya habían ganado con López Obrador. Y también en estas conversaciones preguntábamos, pues, ¿cuál es ese secreto de volver a ganar, ¿no? Con la gente, con proyectos populares. Y ellos nos decían, Guillermo, que uno de los puntos es no hacer como que la gente no entienda, ¿no? La gente sabe cuando sus representantes realmente trabajan para ellos. Y es interesante porque la gran mayoría de las listas, sí, a diputados, a alcaldes, ¿no? A presidentes municipales, en fin, pues fueron gente del pueblo, ¿no? Fueron gente vinculados a trabajos de los mismos movimientos sociales. No eran tradicionalmente estos políticos que juegan estar a un lado y al otro. Yo creo que ese también va a ser el reto ahora de Pachacuti y el reto de Guillermo Churuchumbi ahora al frente del Pachacuti. Tú tendrás ahí que ver algunas candidaturas que realmente representen ese proceso. ¿Qué le dices a la ciudadanía? ¿Cómo será ese proceso de selección de candidatos? Antes de olvidarme, querida Verónica, yo quisiera mandar un abrazo grande para ese pueblo mexicano. Quisiera felicitar a través tuyo, vas a llegar también a muchos amigos allá en México. De verdad es que ese pueblo tan valiente después de tantos años de aplicación, de recibir ese modelo neoliberal que ha empobrecido, ese modelo neoliberal que ha generado inseguridad, han generado narcotráfico, no te olvides que el narcotráfico ahora es un monstruo, es una empresa transnacional en el mundo y uno de ellos también ha sido golpeado México. Así es que un abrazo grande, un abrazo sincero para ese pueblo de México. Estoy seguro que muy pronto estaremos allá. Sí, yo creo que es importante, que creo que tenemos que hacernos una mea culpa, una autocrítica de que dispersos no vamos a llegar. Ni Movimiento Pachacutic solo no va a llegar a ningún lado. Eso hemos sido críticos, autocríticos en nuestras reuniones, en nuestras convenciones, en nuestras asambleas. Y claro, yo mismo lo digo con mi absoluta experiencia para llegar a la alcaldía de Cayambe.
solitos nos llegamos como Pachacuti, en alianza con otros sectores urbanos, emprendedores, inclusive empresariales, llegamos a la alcaldía. Esa misma lógica, esa misma experiencia lo hicimos también para mi candidatura para la prefectura de Pichincha. Entonces, con este pequeño aporte, con esta pequeña experiencia, también estamos haciendo desde la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacuti. Esperemos que esta pequeña experiencia de resultados den frutos necesarios por el bienestar del Ecuador. Así es que sí, al menos por mi lado, por la coordinación del movimiento Pachacuti, sin renunciar a nuestros principios ideológicos, cuando refiero a principios ideológicos, me hablo del tema de solidaridad, el tema de la reciprocidad, el tema de la responsabilidad, el tema de la libertad, que también uno de los principios valiosos para la democracia ecuatoriana. Así es que en marco de esos principios sí es posible generar alianzas, tender puentes con otros actores para que podamos llegar al gobierno. Y yo tengo el sueño, el optimismo de que la gente de abajo, la gente sencilla, la gente humilde, la gente de los sectores populares, la gente del pueblo, pero también convergiendo con otros actores, podemos llegar a dirigir los destinos de este país. Nuevamente, insisto, la gente de abajo sí tenemos la capacidad de dirigir los destinos de este país porque conocemos los problemas, pero que también vivimos porque sentimos. En algunos lados ya lo hicimos, desde la junta parroquial, desde la alcaldía, desde las prefecturas, ya lo hemos hecho. Entonces, esta experiencia nuestra de haber realizado en lo local, queremos también replicar a nivel del Estado ecuatoriano. Así es que esta es nuestra aspiración y nuestro sueño también. No solo del movimiento indígena, ni de solo de la CONAI, ni del Pachacuti. Y también esperemos que el resto de la ciudadanía del Ecuador también empiecen a buscar otras alternativas, otras opciones, porque nosotros nunca hemos estado en el gobierno, no hemos estado en el gobierno, hemos apoyado a uno, a otro candidato, pero no hemos estado dirigiendo los destinos de este país. Por eso es que nosotros somos la alternativa de este país y somos pueblo y estamos seguros que algún momento, si no es esta vez, pero en algún momento vamos a llegar a dirigir los destinos de este país. Así es, Guillermo. Bueno, esperemos que sí sea esta vez porque yo creo que ya el Ecuador no puede más seguir Está eh, bien. con una dirección de tú eh, que solamente está viendo sus intereses y en perjuicio de la gran mayoría de los ecuatorianos. Por eso yo me uno a tus palabras. Es posible hacer ese frente político y hacer un llamamiento también a los otros partidos políticos, ¿no? Que no juguemos, yo creo, con el destino del país, sí, haciendo ensayos de candidaturas que quizás pues lo único que van a hacer es el juego a la derecha nuevamente. Tenemos que hacer política, pero una política democrática, y yo creo que hay que dar batalla precisamente en ese territorio, en la política, porque no podemos continuar con que estos grupos oligárquicos nos gobiernen. Miren lo que ocurrió con Lazo, ahora miren lo que está ocurriendo con Noboa, pues es lo mismo. Cuando estos actores económicos llegan a administrar el Estado, a administrar la política, los resultados siempre serán devastadores para los ecuatorianos. Así que yo te digo, realmente es importante que desde la izquierda, y hagamos también un llamado a ese progresismo, se piense en este gran programa que nos permita la unidad, porque es posible que ganemos las próximas elecciones si incluimos a todos esos sectores de los que estás mencionando, Guillermo, ¿no? Y que florezcan las 100.000 flores y que, pues, no, de una vez, pues, saquemos a estos oligarcas del poder. Te dejo con palabras finales para que despidas de este interesante diálogo y te agradezco muchísimo, Guillermo, por tu tiempo, por esa fortaleza y te felicito nuevamente que estés al frente del Pachacuti y haciendo este gran frente político para las próximas elecciones. No, más bien gracias, querida Berito, a todos los amigos que están en sintonía de este medio. Quisiera expresar un abrazo grande a todos y todas, y por qué no decir también un abrazo grande a la madre naturaleza que nos da vida, que nos da agua, que nos da la biodiversidad, que creemos que es importante, más allá de nuestras ideologías, más allá de
de dirigir ciertos movimientos políticos o ciertas direcciones de partidos políticos, es importante que empecemos a deponer nuestras actitudes. Necesitamos un mundo más solidario, un mundo más unitario, un mundo más humano, un mundo que apostemos por la vida, no por la muerte, un mundo que no solamente se acumulen riquezas, empobreciendo a la mayoría de los ecuatorianos o empobreciendo a la mayoría del mundo. Así es que en este contexto creemos que es importante repensar, redefinir, buscar un mundo más humano y más solidario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas. Perito, un abrazo grande para Un ti abrazo, y muy Guillermo. pronto nos Muchas veremos. gracias. Cuídate, un abrazo. Claro que sí. Gracias y gracias a ustedes, amigos, amigas, por conectarse, por compartir esta entrevista y darle también voz a estas voces que le quieren dar pues un rumbo distinto a nuestro país, porque nos lo merecemos. Así que compartan esta entrevista, nos dan like, se suscriben, que es la forma de alimentar estos medios independientes. Chao, chao.